Los análisis de proteína C reactiva de alta sensibilidad se usan para evaluar el riesgo cardiovascular porque pueden cuantificar la proteína C reactiva dentro del intervalo normalmente observado en pacientes asintomáticos, menos de 3 miligramos por litro. La concentración sérica elevada de proteína C reactiva no se relaciona con la presencia de factores de riesgo cardiovasculares tradicionales y puede reflejar la contribución de estos factores de riesgo a la inflamación vascular. Después de un ajuste de multivariable, un nivel elevado de proteína C reactiva agrega mucho más información incremental sobre el riesgo cardiovascular que los factores de riesgo tradicionales. Sin embargo, el valor de esta información incremental para la estratificación de riesgos individuales y la dirección del tratamiento continúa en debate. La proteína C reactiva desempeña una función importante en la aterogénesis induciendo a. Disfunción endotelial. B. Activación de células endoteliales. C. Formación de placas. D. Ruptura de placa. Y E. Inhibición de la supervivencia en función de las células progenitoras endoteliales. Por ende, la proteína C reactiva no solo puede ser un marcador de aterosclerosis, sino podría ser un factor que causa aterogénesis. No se ha demostrado que examinar a los pacientes de bajo riesgo de enfermedad cardiovascular usando proteína C reactiva de alta sensibilidad cambia las recomendaciones actuales de modificar el estilo de vida en estas personas. Del mismo modo, hasta hace poco, examinar a las personas en alto riesgo de enfermedad cardiovascular con proteína C reactiva no cambia el manejo actual de factores de riesgo basado en las guías. Por consiguiente, en poblaciones no seleccionadas para detección de enfermedad cardiovascular no se recomienda una estrategia de determinación rutinaria de proteína C reactiva de alta sensibilidad. Sin embargo, varios expertos en lípidos de todo el mundo reconocen cada vez más las nuevas herramientas de estratificación de riesgo, como la puntuación de Reynolds que incorpora la proteína C reactiva, así como los antecedentes familiares de aterosclerosis coronaria de los hermanos, con un esquema de estratificación potencialmente mejor que la clásica puntuación de riesgo de Framingham. En cuanto a los pacientes con riesgo cardiovascular intermedio, determinado por medio de la puntuación de Framingham, es decir, 10 a 20% de riesgo de mortalidad a 10 años, en quienes un estimado más definitivo de riesgo cardiovascular quizá cambie su decisión de iniciar tratamiento con una estatina, sugerimos determinar los valores de proteína C reactiva de alta sensibilidad. Para la determinación del riesgo cardiovascular, los valores de proteína C reactiva bajos, promedios y altos se definen como menos de 1, de 1 a 3, y más de 3 miligramos por litro. Estos valores corresponden a los tercios aproximados de los valores de proteína C reactiva en la población general. ¿Cuáles son las implicaciones de las determinaciones de la proteína C reactiva, si es que existen, en los pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio? Ahora vamos a examinar las implicaciones del estudio reciente de estatinas Júpiter. ¿Cuál es la prueba de que la proteína C reactiva identifica a los pacientes con probabilidad de beneficiarse del tratamiento con una estatina? En otras palabras, una estatina sería eficaz para prevenir complicaciones cardiovasculares en personas que de lo contrario serían sanas, sin enfermedad cardiovascular previa, identificados por una proteína C reactiva alta, de 2 miligramos por litro o más, pero un nivel de colesterol LDL menos de 130 miligramos por decilitro. Para probar esto se diseñó e implementó un importante estudio clínico internacional llamado Júpiter. Júpiter fue un estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, de una estatina llamada rosuvastatina, realizada en 1.315 centros en 26 países. Este es el primer estudio clínico diseñado para probar si una estatina puede prevenir significativamente las complicaciones cardiovasculares en varones y mujeres en edad madura y mayores sin enfermedad cardiovascular confirmada y con una concentración de LDL menos de 130 y una proteína C reactiva de alta sensibilidad mayor de 2 miligramos por litro. El punto final primario del estudio fue un análisis de compuesto del infarto de miocardio no fatal, accidente vascular cerebral no fatal, revascularización arterial, hospitalización por angina inestable o muerte confirmada por causa cardiovascular. Todo esto disminuyó eficaz y significativamente un 46%. De modo similar, el infarto de miocardio no fatal, accidente vascular cerebral no fatal o muerte por todas las causas disminuyeron significativamente, como se muestra en la diapositiva, en 30 a 50%. La mortalidad global también disminuyó en 20%, incluso en 2 años. Después de iniciar la estatina en estos pacientes que de otra manera serían sanos con valores altos de proteína C reactiva, un marcador de alto riesgo de cardiopatía coronaria. Por lo tanto, el estudio clínico Júpiter comprueba por primera vez que identificar a los pacientes con concentraciones altas de proteína C reactiva de alta sensibilidad
nos ayuda a identificar a los pacientes con probabilidades de derivar beneficios clínicos cardiopreventivos significativos del tratamiento de una estatina, incluso si su LDL es menor de 130 miligramos por decilitro. ¿Qué sabemos acerca de los aceites de pescado y ácidos grasos omega 3? Otro tratamiento farmacológico modificador de lípidos, además de las estatinas, los fibratos y la niacina, que ofrecen algunos beneficios de prevención cardiovascular, son los aceites de pescado y los ácidos grasos omega 3. El consumo moderado de aceite de pescado realmente puede reducir el riesgo de muerte por cardiopatía coronaria y muerte súbita de causa cardíaca con poco o ningún riesgo, especialmente en pacientes con cardiopatía coronaria establecida o en alto riesgo de cardiopatía coronaria. Existe evidencia limitada de que el consumo prolongado de aceite de pescado puede reducir el riesgo de aterosclerosis y eventos cardiovasculares, aparte de muerte por cardiopatía coronaria y muerte súbita de causa cardíaca. Es preferible que la mayoría de los adultos sin cardiopatía coronaria confirmada consuman una dieta que tenga por lo menos 1 o 2 porciones de aceite de pescado a la semana. Es preferible que la mayoría de los adultos que no consumen esta cantidad de aceite de pescado al día tomen un suplemento de aceite de pescado todos los días. Los pacientes con cardiopatía coronaria confirmada o que están en alto riesgo de cardiopatía coronaria deben consumir por lo menos 1 a 2 porciones de pescado graso a la semana. En esos pacientes que no están dispuestos a consumir o no pueden consumir esa cantidad de pescado, es recomendable un suplemento diario de aceite de pescado. ¿Qué sabemos acerca de la cirugía bariátrica y su posible impacto en el perfil de riesgo cardiometabólico? Hasta ahora no nos hemos enfocado en el estilo de vida y tratamiento farmacológico para el manejo de pacientes con dislipidemias, pero existe una función para la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, para los que no estamos familiarizados como posible tratamiento, es limitar el tamaño del estómago, ya sea poniéndole una banda o haciendo una derivación quirúrgica para excluir esta área. El estudio prospectivo controlado con pacientes suecos obesos incluyó más de 4.000 sujetos que se sometieron a cirugía gástrica y sujetos control obesos de la misma edad con tratamiento convencional. Datos de seguimiento disponibles de 4.000 pacientes con una edad promedio de 48 años y un índice de masa corporal de 41 que habían estado reclutados por lo menos 2 años y se dio seguimiento a 1.703 de esos pacientes. De modo interesante, los efectos de la cirugía bariátrica fueron reducciones drásticas y continuas en los pesos corporales, 23, 15% a los 2 y 10 años respectivamente. Recuperación sustancial y continua de la hipertrigliceridemia y de HDL de bajo peso, pero no hay una recuperación significativa de la hipercolesterolemia en comparación con los controles. Y como se muestra en el panel inferior, la cirugía bariátrica redundó en una recuperación sustancial y continua de la diabetes, hipertensión y la hiperuricemia. Por lo tanto, en general, casi todos los componentes del síndrome metabólico mejoraron favorablemente por medio de la cirugía bariátrica, incluyendo diabetes mellitus, hipertensión, concentraciones séricas de triglicéridos y bajas de HDL. Por lo tanto, la cirugía bariátrica se puede considerar en algunos pacientes obesos como una posible estrategia para tratar sus complicaciones, incluidas las concentraciones anormales de lípidos. En resumen, estos son mensajes clave para llevar a casa de este módulo dedicado a la hiperlipidemia y riesgo cardiovascular. El LDL oxidado es un factor patógeno de la aterosclerosis. El National Cardiovascular Education Program, Programa Nacional de Educación en Colesterol, recomienda estratificar el riesgo de cardiopatía coronaria con la puntuación de Framingham, en bajo, menos de 10%, intermedio, 10 a 20%, y alto, más de 20% para guiar el tratamiento. Las estatinas son los medicamentos de primera línea reductores del LDL más potentes y seguros. Incluso las concentraciones muy bajas de LDL recomendadas en pacientes de muy alto riesgo de cardiopatía coronaria son seguras y eficaces para prevenir complicaciones cardiovasculares. Los triglicéridos y el HDL bajo son factores de riesgo cardiovascular independientes del LDL, y los fibratos son muy eficaces para reducir triglicéridos y la niacina para aumentar el HDL. La proteína C reactiva de alta densidad es un marcador independiente de aterosclerosis e identifica pacientes con LDL menores de 103 miligramos por decilitro que sí se benefician con una estatina. Y por último, la cirugía bariátrica amplía el horizonte de opciones de tratamiento para pacientes con obesidad asociada con dislipidemia y mejora favorablemente el riesgo cardiometabólico general en pacientes obesos. Muchas gracias por su atención y espero que nos acompañen en nuestro próximo módulo
dedicado al síndrome metabólico en un futuro muy cercano. Muchas gracias.